Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 74 años y voy a contarles sobre el milagro que viví en 48 horas. Hace 2 días era un viejo al que nadie le prestaba atención. Hoy mi teléfono no para de sonar y mis hijos están esperando en mi puerta. ¿Qué cambió en estas 48 horas? Te lo voy a contar, pero primero necesitas conocer toda mi historia, porque lo que pasó no fue casualidad, fue justicia divina. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que el dinero cambia a las personas o solo revela quiénes son en realidad? Porque después de lo que viví, tengo mi propia respuesta. Y te aseguro que va a sorprenderte más de lo que imaginas. Vivo en Barranquilla, Colombia, en una casita pequeña en el barrio Boston, cerca del río Magdalena. Hace 40 años perdí a mi esposa Carmen Elena cuando mis 3 hijos eran chiquitos. Diego Alejandro de 8 años, María Fernanda de 6 y Sebastián David de apenas 4 añitos. Ese día, mientras velábamos a Carmen en nuestra sala, miré a mis 3 muchachos llorando y me dije algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero de eso te voy a hablar después. ¿Te imaginas lo que es quedarte viudo a los 34 años con 3 criaturas pequeñas? La gente del barrio me decía: Carlos, entrega a los niños a un orfanato. Tú solo no vas a poder. Pero yo les respondía algo que años después me haría cuestionar todo lo que creía sobre la familia. Les dije: estos muchachos son lo único que me queda de Carmen, y antes muerto que separarme de ellos. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que criar hijos solo no garantiza que ellos te van a amar cuando seas viejo. Trabajaba en turnos nocturnos en la fábrica textil Coltejer, en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Durante el día me ocupaba de los niños desde que me levantaba a las 2 de la tarde. Les hacía el almuerzo, los recogía del colegio, revisaba sus cuadernos, los ayudaba con las tareas, les cocinaba la comida, los bañaba, les leía cuentos. A las 9 de la noche, cuando ya estaban dormiditos en sus camitas, me iba caminando a la fábrica porque no tenía plata para el bus. Durante 15 años dormía apenas 3 o 4 horas diarias. Había días que me quedaba dormido parado en la máquina de coser. Mis compañeros de trabajo me decían: Carlos, vas a enfermar, el cuerpo no aguanta tanto. Pero por mis hijos valía la pena cada desvelo, cada sacrificio, cada peso que no me gastaba en mí para dárselo a ellos. Pero ¿sabes qué descubrí años después? Que todos esos sacrificios no garantizan nada, absolutamente nada. Diego era el mayor, un chico muy inteligente, especialmente para las matemáticas y la física. Desde pequeñito armaba carritos con latas y tapas, hacía aviones de papel que volaban perfectos. Papá, yo voy a ser ingeniero y voy a construir puentes grandes, me decía mientras jugaba con sus bloques de madera. Y yo le creía, porque veía esa chispa en sus ojos. María Fernanda, mi única niña, era puro arte y belleza. Desde los 5 años se ponía los zapatos de tacón de su mamá y bailaba merengue y salsa en la sala. Se inventaba coreografías, se ponía las sábanas como vestidos de bailarina. Papá, yo voy a bailar en el Teatro Amira de la Rosa, en televisión, en todo el mundo, decía moviendo sus manitas como una profesional. Sebastián era el bebé, pero también el más valiente y justiciero. Se peleaba con los niños más grandes cuando molestaban a los pequeños. Siempre estaba defendiendo a alguien. Siempre paraba las injusticias. Papá, yo voy a ser policía y voy a meter presos a todos los ladrones y malosos. Gritaba corriendo por la casa con una pistola de juguete. Pero lo que ninguno de los 3 me dijo nunca fue: papá, cuando seas viejo, nosotros vamos a cuidarte. Y esa omisión me costaría muy caro años después. ¿Te imaginas lo que es ser papá y mamá al mismo tiempo? Yo iba a todas las reuniones del colegio. Era el único hombre entre puras señoras. Recogía las notas, firmaba los permisos, llevaba los disfraces para las obras de teatro. Cuando algún niño se burlaba de ellos por no tener mamá, yo iba a hablar con las profesoras. Los consolaba cuando lloraban extrañando a Carmen. Los abrazaba cuando tenían pesadillas. Hubo noches muy duras, noches en que lloraba escondido en el baño para que no me vieran, noches en que contaba las monedas para ver si alcanzaba para la comida de la semana, noches en que me preguntaba si de verdad podría sacarlos adelante solo. Pero cuando veía sus sonrisas en la mañana, cuando Diego me ayudaba a alistar el desayuno,
Cuando María Fernanda me hacía dibujos de nuestra familia, cuando Sebastián me decía, papá, eres el mejor papá del mundo, encontraba fuerzas de donde no tenía. Sin embargo, había algo que yo no entendía en ese momento, algo que solo comprendería décadas después cuando fuera demasiado tarde para cambiarlo. Recuerdo una Navidad cuando Diego tenía 12 años. No tenía plata para regalos, apenas había alcanzado para la cena navideña. Me senté con ellos en la sala y les dije, muchachos, este año Papá Noel está un poco corto de plata. Diego, que ya estaba grandecito, me abrazó y me dijo, papá, el mejor regalo es tenerte a ti con nosotros. María Fernanda agregó, sí, papá, nosotros no necesitamos juguetes, te tenemos a ti. Y Sebastián, que tenía 8 años, dijo, papá, cuando sea grande te voy a comprar todos los regalos que no pudiste comprarnos. Esa noche lloré de felicidad y tristeza al mismo tiempo, pero lo que no sabía era que esas serían las últimas palabras bonitas que escucharía de ellos por muchos, muchos años. Los años pasaron volando y cada uno fue creciendo con sus sueños intactos. Cuando Diego terminó el bachillerato en el Colegio Distrital Simón Bolívar y pasó a la Universidad Nacional en Bogotá para estudiar ingeniería civil, lloré como un niño. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, me vio en el patio y me dijo, Don Carlos, se le están cayendo las lágrimas. Es que mi muchacho lo logró, doña Mercedes. Mi Diego va a ser ingeniero, le respondí con la voz quebrada. Cada mes le mandaba 300,000 pesos para sus gastos, dinero que sacaba haciendo turnos dobles los domingos. Hablábamos por teléfono todos los miércoles y domingos. Papá, la universidad está increíble. Tengo compañeros muy bacanos. Estoy en un grupo de estudio. Me va súper bien en cálculo, me contaba emocionado. Pero ¿sabes cuándo empezó a cambiar todo? ¿Sabes en qué momento exacto comenzó mi calvario? Te lo voy a contar, porque fue tan sutil que al principio no me di cuenta. Cuando María Fernanda se graduó del bachillerato en el Colegio Santa Teresita, también pasó a estudiar a Bogotá, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la Facultad de Artes Escénicas. Papá, me aceptaron en danza contemporánea. Voy a estudiar lo que más amo en el mundo, me gritó cuando llegó corriendo con la carta de aceptación. La abracé tan fuerte que casi la ahogo de la felicidad. A ella también le mandaba 300,000 pesos mensuales y trabajaba los sábados en una mecánica para conseguir esa plata extra. Cuando me llamaba los fines de semana me contaba de sus clases, de sus presentaciones, de sus sueños. Papá, ayer hicimos una presentación de ballet y la profesora dijo que tengo mucho talento. Algún día usted me va a ver bailando en el Teatro Colón de Bogotá, me decía con esa alegría que me llenaba el corazón. Sebastián fue el último en graduarse. Logró entrar a la Escuela de Policía General Santander en Medellín. El día que se fue para allá, con su maleta pequeñita y sus ilusiones enormes, me abrazó en la terminal de buses y me dijo, papá, gracias por todo lo que hizo por nosotros. Cuando sea oficial, usted va a estar orgulloso de mí. Pero lo que pasó después de esas palabras cambiaría mi vida para siempre, y no de la manera que yo esperaba. Me quedé completamente solo en la casita de Boston, 40 años viviendo entre esas paredes, y de repente un silencio total. Al principio me asustaba el silencio, porque durante tantos años había escuchado risas, discusiones, música, televisión, vida. Pero me sentía feliz y satisfecho, porque mis 3 muchachos estaban donde querían estar, cumpliendo sus sueños. Ya me había jubilado de Coltejer y vivía con mi pensión de 850,000 pesos mensuales. No era mucho, pero me alcanzaba para mis gastos sencillos. Había aprendido a vivir con poco durante tantos años que no necesitaba mucho para ser feliz. Lo importante era que mis hijos fueran exitosos y felices. Los primeros meses me llamaban seguido. Diego me contaba de sus clases de estructuras y resistencia de materiales. María Fernanda me mandaba videos de sus coreografías. Sebastián me platicaba de sus entrenamientos físicos y sus clases de derecho penal. Yo me sentía el papá más afortunado del mundo. Pero entonces empezó a suceder algo que me rompería el corazón en 1000 pedazos. El cambio fue tan gradual que al principio no me di cuenta. Las llamadas se fueron haciendo menos frecuentes. De hablar cada 3 días pasamos a hablar una vez por semana.
De una vez por semana pasamos a cada 15 días. De cada 15 días pasamos a una vez al mes. Diego se graduó de ingeniero civil con honores y consiguió trabajo en una empresa petrolera importante en Bogotá. Papá, me contrataron en Ecopetrol. Voy a ganar muy bien. Me contó emocionado cuando lo llamé para felicitarlo. Pero después de esa llamada, empezó el verdadero cambio. Papá, estoy muy ocupado con los proyectos. Tengo mucha responsabilidad. Empezó a decirme cuando yo lo llamaba. Ahorita no puedo hablar mucho. Tengo una reunión. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que empecé a notar que cuando yo lo llamaba, él siempre tenía prisa. Pero cuando él necesitaba algo de mí, siempre tenía tiempo para hablar largo. María Fernanda terminó su carrera y montó su propia academia de danza en el norte de Bogotá. También se casó con un músico llamado Andrés, que conoció en la universidad. Papá, abrí mi academia. Ya tengo 20 estudiantes. Me está yendo muy bien, me contó feliz. Pero yo notaba que nuestras conversaciones eran más cortas, más apuradas. Papá, tengo muchas cosas que hacer. Cuando pueda bajo a Barranquilla a visitarlo, me decía siempre. Sebastián se graduó de la escuela de policía y lo asignaron como patrullero en Medellín, en la estación de Bello. Papá, ya soy policía oficial, estoy cumpliendo mi sueño, me dijo orgulloso. Pero él también empezó a sonar diferente en las llamadas. Papá, los turnos están muy pesados, trabajamos 12 horas seguidas. Cuando tenga vacaciones trato de ir a verlo. Me prometía. Y aquí viene lo que realmente me destrozó. Me di cuenta de que mis hijos me hablaban como si fuera un trámite pendiente, no como si fuera su papá. Los meses se convirtieron en años sin que me diera cuenta. De pronto me di cuenta de que estaba pasando mis cumpleaños completamente solo. El cumpleaños 70 lo pasé viendo televisión, comiendo una arepa con queso que me hizo doña Mercedes. El 71 igual. El 72 también. Las Navidades se volvieron épocas tristes para mí. Veía en la televisión las reuniones familiares, las cenas navideñas, los abrazos, y yo estaba solo en mi sala, calentando una sopa de sobre para la cena. Los vecinos me invitaban a sus casas, pero yo no quería ser una carga para nadie. Cuando me enfermaba, que era cada vez más seguido por la edad, iba solo al centro de salud del barrio. Cuando tenía que hacer trámites en bancos o notarías, iba solo. Cuando se dañaba algo en la casa, lo arreglaba como podía o se quedaba dañado. Pero lo peor estaba por venir. Y cuando te cuente lo que pasó en el hospital, vas a entender por qué tomé la decisión que tomé. Doña Mercedes, que ha sido mi vecina por 25 años, empezó a preguntarme más seguido. Don Carlos, ¿sus hijos no vienen nunca? ¿No se preocupan por usted? Usted que fue tan buen papá con ellos. Y yo siempre los defendía. Están muy ocupados, doña Mercedes. Tienen sus trabajos, sus vidas, sus responsabilidades. Es normal. Pero por dentro se me estaba partiendo el corazón en pedacitos. Y había algo más. Algo que me daba mucha vergüenza admitir, incluso ante mí mismo. Don Ramiro, otro vecino que también crió hijos solo después de enviudar, me decía, Carlos, a mí me pasa lo mismo. Mis hijos viven en Cali y nunca vienen. Uno se queda solo después de tanto sacrificio. Y entre los dos viejitos nos consolábamos, pero ninguno quería aceptar la verdad que nos dolía tanto. El momento más duro llegó el año pasado, en febrero. Una madrugada me despertó un dolor horrible en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con una prensa. Alcancé a vestirme como pude, y me fui caminando al Hospital Universidad del Norte, que queda como a 15 cuadras de mi casa. Llegué sudando frío, casi sin aire. Señor, usted está teniendo un infarto, me dijo el doctor de urgencias. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Sí, doctor. A mis hijos, le dije y le di los números. Me internaron en cuidados intensivos por una semana. Pero lo que pasó después de esas llamadas me enseñó una lección que nunca olvidaré. Llamé a Diego desde el teléfono del hospital. Papá, qué bien se ve. Se ve más joven que la última vez que nos vimos, me dijo mientras entraba a la casa con la mirada recorriendo cada rincón, como evaluando, como calculando. Pero lo que me dijo después me demostró que mis peores sospechas eran ciertas. Papá, esta casa está un poquito viejita, ¿no le parece? Habría que hacerle algunas mejoras, pintarla, cambiar los muebles. Yo le puedo ayudar con eso, me dijo sentándose en el sofá donde había jugado de niño.
Después empezó a preguntarme por mi salud, por mi alimentación, por mis medicinas, pero yo sentía que las preguntas no salían del corazón, sino de un libreto que se había aprendido de memoria. Papá, ¿usted está comiendo bien? ¿Está tomando sus medicamentos? ¿Va al médico regularmente? Me preguntaba mientras sacaba su celular cada 5 minutos para revisar mensajes. Al mediodía, cuando estábamos almorzando el sancocho que doña Mercedes me había ayudado a preparar, Diego soltó lo que había venido a decir, y en ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. Papá, quiero contarle algo. En la empresa donde trabajo estamos iniciando un proyecto muy grande, una construcción de viviendas de interés social en Soacha. Es una oportunidad de inversión increíble, me dijo como si estuviera haciendo una presentación comercial. Ah, qué bueno, Diego. Papá, si me pudiera prestar unos 200 millones de pesos para participar en este proyecto, en 2 años se los devuelvo triplicados. Es una inversión segura, papá. Usted sabía que su hijo iba a ser exitoso. 200 millones de pesos. En 5 años no me había preguntado ni si tenía 20,000 pesos para comprar las pastillas para la presión. Ahora me pedía 200 millones. Diego, esa es mucha plata, le dije. Papá, pero usted se ganó la lotería y yo soy su hijo, su primer hijo. Además, es una inversión, no es un regalo. Se los voy a devolver con intereses. Me dijo con esa sonrisa que ya no me parecía sincera. Pero esto era solo el comienzo. Lo que pasó cuando llegaron sus hermanos me terminaría de partir el corazón. Por la tarde llegó María Fernanda. También venía muy elegante, con ropa de marca, maquillada como si fuera a una fiesta. Traía regalos, una canasta con frutas finas, vinos, quesos importados, cosas que nunca había traído en todos los años anteriores. Papito de mi corazón, me gritó cuando la vi en la puerta. Su abrazo también se sintió ensayado, como si lo hubiera practicado en el camino. Cuánto lo he extrañado, no sabe las ganas que tenía de verlo. Fernanda, mi niña, qué alegría tenerte aquí. Pero yo veía que sus ojos no estaban viendo a su papá. Sus ojos estaban viendo la casa, evaluando qué cosas podrían valer dinero, calculando, midiendo. Era la misma mirada que había visto en Diego. En la tarde, mientras tomábamos café, María Fernanda también sacó su tema, y lo que me pidió me confirmó que el dinero había revelado su verdadero corazón. Papá, le tengo una noticia emocionante. Mi academia de danza está creciendo muchísimo. Tengo una oportunidad de expandirme, de abrir una sede nueva en el norte de Bogotá, en una zona muy exclusiva. Me contó con los ojos brillantes, pero no de felicidad, sino de ambición. ¡Qué bueno, hija! Papá, necesito hacer una inversión de 150 millones de pesos para esta expansión. Sé que es una cantidad grande, pero es una oportunidad única. Y claro, se los pagaría con intereses. Usted sabe que su hija siempre ha sido responsable, me dijo agarrándome las manos con esa actuación de niña buena. 150 millones más. En todos los años que llevaba su academia, nunca me había contado que necesitaba dinero para nada. En la noche llegó Sebastián. Él venía vestido de civil, pero con ropa cara, zapatos deportivos que costaban más de lo que yo me gastaba en comida en un mes. También traía regalos, una botella de whisky, chocolates finos, un reloj que según él era para mí. Papá, me gritó con esa alegría exagerada que ya había visto en sus hermanos. Me abrazó fuerte, pero yo sentí lo mismo. Un abrazo calculado, un abrazo con segundas intenciones. Después de la cena, Sebastián también sacó su tema, y cuando me dijo la cifra que necesitaba, entendí que esto había sido planeado entre los tres. Papá, tengo una oportunidad increíble. Encontré un lote en Medellín, en una zona que se va a valorizar muchísimo. Quiero construir mi casa allí, una casa donde usted pueda venir a visitarme cuando quiera, me dijo con esa sonrisa que había heredado de su mamá. Qué bueno, hijo. Papá, necesito 180 millones de pesos para comprar el lote y empezar la construcción. Sé que es mucho, pero es una inversión a futuro. Y obviamente se los devuelvo apenas pueda vender mi apartamento actual. Me pidió como si fuera lo más normal del mundo. 180 millones más. Sumando todo lo que me habían pedido en un solo día, 530 millones de pesos. Más dinero del que había ganado.
Y esto en las primeras 24 horas de vernos después de años de abandono. Pero lo que escuché esa noche me daría la prueba definitiva de quiénes eran realmente mis hijos. Esa noche mis 3 hijos se quedaron en la casa, cada uno en su antiguo cuarto. Pero yo no podía dormir. Me quedé despierto escuchándolos conversar en la cocina hasta muy tarde. Y lo que escuché me rompió el corazón para siempre. ¿Ya le pidieron al viejo? Escuché la voz de Diego. Sí, yo le pedí 200 millones para el negocio, respondió él mismo. Yo le pedí 150 para la academia, dijo María Fernanda. Y yo 180 para la casa, agregó Sebastián. ¿Ustedes creen que nos va a dar? Preguntó María Fernanda. Claro que sí, respondió Diego. Total, él ya está muy viejo. ¿Para qué quiere tanta plata? Mejor que la disfrute la familia. Además, nosotros somos sus hijos, dijo Sebastián. Él tiene la obligación de ayudarnos. Sí, después de todo lo que hicimos por él, agregó María Fernanda. ¿Lo que habían hecho por él? ¿Cuándo? ¿Los 5 años que me abandonaron? ¿Cuando estuve en el hospital solo? ¿Cuando pasé las Navidades sin una llamada de ellos? Pero lo que dijeron después me demostró que yo había criado a 3 extraños. Habría que convencerlo de que se mude a una casa más pequeña, dijo Diego. Esta casa es muy grande para él solo, y además está en un barrio peligroso. Sí, dijo María Fernanda. Podríamos vender esta casa y comprarle un apartamentico en un conjunto cerrado. Con la diferencia del precio podríamos ayudarnos todos. Buena idea, dijo Sebastián. Además, él necesita que lo cuiden. Ya está muy viejito para vivir solo. Estaban planeando mi vida como si yo fuera un niño, como si no tuviera capacidad de decidir por mí mismo. Estaban planeando vender la casa donde había vivido 40 años, donde guardaba todos los recuerdos de su mamá. Pero lo que más me dolió fue escuchar lo que dijeron después. Y esto me dio la fuerza para tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Ustedes creen que el viejo sospecha algo? Preguntó María Fernanda. ¿Sospechar qué? Respondió Diego. Que solo vinimos por la plata. No creo, dijo Sebastián. El viejo siempre fue muy ingenuo. Además, nosotros somos sus hijos. Él nos tiene que creer. Sí, pero tenemos que ser inteligentes, agregó Diego. No podemos pedirle todo de una vez. Hay que ir poco a poco, con cariño, haciéndole sentir que lo necesitamos. Exacto, dijo María Fernanda. Hay que hacerle creer que lo amamos mucho y que estamos arrepentidos de no haber venido antes. Hacerme creer que me amaban. Hacerme creer que estaban arrepentidos. Todo era actuación, todo era teatro, todo era mentira. Esa noche tomé la decisión más difícil pero más correcta de mis 74 años de vida. Y lo que les dije al día siguiente cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, domingo, los reuní a los 3 en la sala. La misma sala donde habían jugado de niños, donde habían hecho tareas, donde habían visto televisión conmigo, donde les había contado cuentos antes de dormir. Muchachos, les dije con la voz más calmada que pude. Necesito hablar con ustedes. Claro, papá, díganos, respondió Diego con esa sonrisa falsa. Yo me gané esta plata en la lotería, es cierto. 127.800.000 pesos, empecé diciendo. Los vi emocionarse, vi cómo se les iluminaron los ojos pensando en su parte del botín. Pero no se las voy a dar, continué. El silencio que siguió fue como si hubiera explotado una bomba en la sala. Pero lo que vino después me demostró quiénes eran realmente. ¿Cómo así, papá? Preguntó María Fernanda con la voz quebrada. No se las voy a dar porque durante 5 años me abandonaron. Porque cuando estuve enfermo en el hospital no vinieron a verme. Porque pasé cumpleaños, navidades, años nuevos completamente solo, sin que se acordaran de mí. Papá, pero nosotros estábamos ocupados, trató de excusarse Sebastián. ¿Ocupados durante 5 años seguidos? Les pregunté. ¿Tan ocupados que no podían hacer una llamada de 5 minutos para preguntarme cómo estaba? Papá, nosotros lo queremos mucho, dijo María Fernanda empezando a llorar. Si me quisieran mucho, les respondí, no habrían esperado a que me ganara la lotería para venir a verme. Si me quisieran mucho, habrían estado aquí cuando los necesité. Diego se puso de pie, empezó a caminar por la sala como un león enjaulado, y lo que me dijo después me confirmó que había tomado la decisión correcta. Papá, ¿cómo va a decir eso?
¿Nosotros no somos sus hijos? ¿No tienen ninguna obligación con nosotros? Si fueran mis hijos de verdad, les dije mirándolos a los tres, habrían estado conmigo cuando no tenía nada que darles, cuando solo tenía amor para ofrecerles. ¿Y entonces qué va a hacer con la plata?, preguntó Diego con una agresividad que nunca había visto en él. Con mi plata voy a hacer lo que se me dé la gana, les respondí con firmeza, porque es mía plata, no es su plata. Y entonces les conté lo que había decidido hacer. Lo que les dije los dejó en shock total. ¿Sabes qué hice con esos 127 millones? Te lo voy a contar, porque es importante que sepas que no fui egoísta, solo fui justo. Primero, doné 30 millones de pesos a la escuela distrital Simón Bolívar, donde estudiaron mis tres hijos. Con esa plata compraron computadores nuevos, arreglaron los salones, mejoraron la biblioteca. Porque esa escuela sí estuvo ahí cuando mis hijos la necesitaron. Segundo, doné 25 millones al hogar de ancianos San Rafael de Barranquilla, donde están muchos viejitos que, como yo, fueron abandonados por sus familias. Con esa plata mejoraron las camas, compraron sillas de ruedas, contrataron más enfermeras. Tercero, le di 10 millones de pesos a doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, la única persona que estuvo pendiente de mí durante estos años difíciles. Con esa plata se pudo operar de las cataratas y le compró una casita a su hija. También le di dinero a otros vecinos que me ayudaron cuando lo necesité. A don Ramiro, que me acompañaba al médico. A doña Rosa, que me llevaba comida cuando estaba enfermo. A Joaquín, el tendero, que me fiaba cuando no tenía plata para el mercado. Con lo que quedó, que fueron como 50 millones, me compré una casita más cómoda aquí mismo en Barranquilla, en el barrio El Prado, cerca del malecón. Una casa pequeña pero bonita, con aire acondicionado, una sala cómoda, una cocina moderna, un jardincito donde tengo plantas. Me arreglé los dientes, me compré ropa nueva, aparté plata para mis medicinas y para vivir tranquilo el resto de mis años sin depender de nadie. La reacción de mis hijos cuando les conté esto me demostró que había tomado la decisión correcta. Mis hijos se fueron de la casa ese mismo domingo, muy bravos. Sebastián me gritó, «Papá, usted es un egoísta. Nosotros somos su sangre». Diego me dijo, «Papá, usted nos está castigando injustamente». María Fernanda me lloró, «Papá, usted está siendo muy cruel con nosotros». Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Durante las siguientes semanas siguieron llamando, pero ya con otra actitud. Al principio estaban bravos, me reclamaban, me decían que era injusto, que ellos eran mis hijos y tenían derecho a parte de la herencia. No es herencia, les decía yo. La herencia se da cuando uno se muere. Yo estoy vivo y puedo hacer lo que quiera con mi plata. Después empezaron a cambiar el discurso. Comenzaron a llamar más humildes, más arrepentidos. Pero ¿sabes qué? Ya era demasiado tarde para las palabras bonitas. Diego me llamó un miércoles en la noche. «Papá, he estado pensando mucho en lo que usted nos dijo. Creo que tiene razón. Nosotros nos portamos mal, lo abandonamos, y eso no tiene perdón». María Fernanda me escribió una carta muy larga pidiendo disculpas. «Papá, me di cuenta de que fui una hija terrible. Usted se sacrificó tanto por nosotros, y nosotros lo abandonamos cuando más nos necesitaba». Sebastián vino a visitarme un mes después, pero ya no pidiendo plata, sino pidiendo perdón. «Papá, quiero que sepa que estoy muy arrepentido. Entiendo por qué tomó esa decisión y reconozco que nos lo merecíamos». ¿Los iba a perdonar? En ese momento no lo sabía, pero el tiempo me tenía preparadas algunas sorpresas más. Pasaron 3 meses desde que mis hijos se fueron furiosos de mi casa. 3 meses durante los cuales seguí viviendo tranquilamente en mi nueva casita en el Prado. Había encontrado paz, había encontrado amigos nuevos en el barrio, había encontrado una rutina que me hacía feliz. Pero entonces empezó a pasar algo que no esperaba. Un martes por la tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Diego, pero esta vez venía completamente diferente. No traía traje elegante, no traía flores caras, no traía esa sonrisa falsa. Venía con jeans viejos, una camiseta sencilla y algo que no había visto en años, lágrimas reales en los ojos. «Papá», me dijo con la voz quebrada,
¿Puedo pasar? No vengo a pedir nada. Solo quiero hablar con usted. Lo dejé entrar y se sentó en el mismo sofá donde había jugado de niño. Pero ahora se veía vulnerable, se veía pequeño, se veía como el Diego que yo recordaba antes de que la ambición lo cambiara. Papá, vine a pedirle perdón, me dijo. No perdón para que me dé plata, sino perdón para que pueda dormir tranquilo por las noches, porque desde que me fui de aquí hace meses, no he podido vivir en paz. Y entonces me contó algo que no esperaba escuchar. Me contó que su matrimonio se había acabado. Su esposa lo había dejado cuando se enteró de que no iba a recibir dinero de la herencia. Sus amigos se habían alejado cuando ya no pudo invitarlos a restaurantes caros. Su trabajo en la petrolera había terminado porque el proyecto en el que estaba involucrado resultó ser un fraude. Papá, lo perdí todo, me dijo llorando como cuando era niño. Perdí la plata, perdí el trabajo, perdí la familia, perdí los amigos. Pero lo que más me duele es haber perdido su respeto. ¿Sabes qué sentí en ese momento? No sentí satisfacción por su fracaso, no sentí que se lo merecía. Sentí dolor porque por primera vez en años estaba viendo a mi hijo real, no al actor que había venido antes. Diego, le dije, el respeto no se pierde de un día para otro. Se va perdiendo poco a poco, con cada decisión egoísta, con cada mentira, con cada vez que elegís el dinero sobre la familia. Lo sé, papá, y por eso vengo a decirle que no quiero su plata. Ya entendí que la plata no sirve de nada si no tenés el corazón en paz. Quiero trabajar para recuperar su confianza. Así me tome el resto de mi vida. Hablamos durante 3 horas. Me contó de su infancia, de cómo había empezado a cambiar cuando llegó a Bogotá, de cómo la presión social lo había convertido en alguien que él mismo no reconocía. Me pidió permiso para venir a visitarme una vez al mes, no para pedirme nada, sino para intentar reconstruir nuestra relación. ¿Le creí? Todavía no completamente, pero por primera vez en años vi un destello del hijo que había criado. 2 semanas después llegó María Fernanda. También venía diferente, sin maquillaje excesivo, sin ropa de marca, con los ojos hinchados de llorar. Y lo que me contó me sorprendió aún más. Papá, me dijo, Diego me contó que vino a hablar con usted. Yo también necesito hacerlo. Se sentó en la silla donde su mamá Carmen solía coser, y por un momento fue como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años. Papá, cerré la academia, me dijo. No porque no tuviera plata para expandirla, sino porque me di cuenta de que la había abierto por las razones equivocadas. No la abrí porque amara la danza. La abrí porque quería presumir, porque quería ser alguien importante. Me contó que después de nuestra discusión, había empezado a recordar por qué había comenzado a bailar. No era por fama ni dinero, era porque bailar la hacía feliz, la conectaba con el recuerdo de su mamá, la hacía sentir libre. Papá, ahora estoy dando clases de danza gratuitas a niños del barrio donde vivo. No gano mucha plata, pero por primera vez en años me siento útil. Me siento como la persona que usted y mamá querían que fuera. También lloró, también me pidió perdón, también me pidió una oportunidad de demostrar que podía ser mejor hija. No quiero su dinero, papá, me dijo. Quiero su perdón. Quiero poder llamarlo los domingos como antes, no para contarle mis éxitos, sino para contarle mi día, para escuchar su voz, para sentir que tengo un papá que me quiere, aunque no tenga nada que ofrecerle. El mes siguiente llegó Sebastián. Venía en uniforme de policía, pero no del uniforme elegante que usaba cuando quería impresionar. Venía con el uniforme sudado, después de un turno de 12 horas en una estación de barrio popular. Papá, me dijo, mis hermanos me contaron que vinieron a hablar con usted. Yo también tengo cosas que decir. Me contó que había pedido un traslado. Ya no trabajaba en la estación elegante de Medellín. Ahora trabajaba en una zona difícil, con gente humilde, gente que le recordaba de dónde venía. Papá, cuando era niño yo quería ser policía para ayudar a la gente. ¿Se acuerda? Pero en algún momento empecé a querer ser policía para tener poder, para tener estatus, para impresionar a las mujeres. Ahora estoy donde quería estar desde niño, me dijo, ayudando a familias como la nuestra era antes, protegiendo a gente trabajadora, siendo el policía que usted me enseñó a ser con su ejemplo. Los tres vinieron por separado,
Pero los tres me dijeron algo parecido, que habían entendido que la plata no los iba a hacer felices si no tenían la conciencia tranquila. Los perdoné inmediatamente. Number el perdón es un proceso, no un evento. Pero les dije algo que quiero que tú también escuches. Muchachos, ustedes me lastimaron muy profundo, pero si realmente han cambiado, si realmente quieren reconstruir nuestra relación, yo estoy dispuesto a intentarlo. Pero va a ser diferente. Ya no soy el papá que da todo sin recibir nada. Ahora soy un hombre que se respeta a sí mismo y que exige respeto de otros. Les puse condiciones. Llamadas regulares sin pedir nada, visitas sin segundas intenciones, honestidad total y, sobre todo, paciencia para reconstruir la confianza que habían roto. Han pasado 6 meses desde entonces. Diego me ha llamado religiosamente todos los miércoles, solo para preguntarme cómo estoy. María Fernanda me manda fotos de sus clases con los niños del barrio y videos de ellos bailando. Sebastián me escribe cartas contándome de sus casos en la estación de policía y de cómo está ayudando a familias necesitadas. ¿Han cambiado realmente? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que yo he cambiado. Ya no soy el papá desesperado por amor que acepta cualquier cosa. Ahora soy un hombre que sabe su valor y que no tiene miedo de estar solo si es necesario. Y esa, mi querido amigo que me escuchas, es la lección más importante de todas. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de exigir respeto. No tengas miedo de estar solo si eso significa mantener tu dignidad. Porque al final del día, la única persona que seguro va a estar contigo hasta el final eres tú mismo. Y si no te respetas a ti mismo, nadie más lo va a hacer. Ahora tengo 74 años. Vivo en mi casita bonita en el barrio El Prado. Tengo amigos que me valoran, vecinos que me respetan y tal vez, solo tal vez, hijos que están aprendiendo a amarme de verdad. ¿La plata? La plata se está acabando poco a poco, pero la paz que tengo no tiene precio. Prefiero ser un viejo pobre con dignidad que un viejo rico sin respeto. ¿Y tú? ¿En qué ciudad me estás escuchando? ¿Tienes una familia que te valora? ¿O tienes una familia que solo te busca cuando necesita algo? Si tienes hijos, abrázalos, pero también enséñales límites. Si tienes padres, llámalos, no cuando necesites algo, sino cuando quieras darles algo, tu tiempo, tu cariño, tu atención. Esta historia la estoy contando no para que sientas lástima por mí, sino para que aprendas de mis errores y de mis aciertos. Para que no tengas que esperar a ganarte la lotería para descubrir quién te quiere de verdad. El amor de familia no debería ser condicional. No debería depender de lo que puedas dar o de lo que puedas recibir. Debería ser simplemente amor, el amor más puro, el más desinteresado, el más duradero. Yo tardé 74 años en aprender esto. Espero que tú lo aprendas antes. Hasta aquí llega mi historia completa. La historia de Carlos Mendoza, un papá que se ganó la lotería 3 veces, una vez con dinero, otra vez recuperando su dignidad y tal vez una tercera vez recuperando a sus hijos. Pero esta tercera vez va a ser diferente, porque ahora todos sabemos las reglas del juego. Gracias por escucharme, gracias por tu tiempo y recuerda, tu valor como persona no lo determina lo que tienes en el banco, sino lo que tienes en el corazón. Y en mi corazón ahora hay paz. Por fin, después de tantos años, hay paz. Pero déjame contarte algo que pasó la semana pasada. Algo que me demostró que tal vez esta historia tendrá un final aún más hermoso del que yo imaginé. El domingo pasado, Día del Padre aquí en Colombia, sonó el timbre de mi casa a las 8 de la mañana. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los tres: Diego, María Fernanda y Sebastián. Pero no venían con regalos caros ni con sonrisas falsas. Venían con las manos vacías y con el corazón lleno. Papá, dijo Diego, queríamos preguntarle si podíamos celebrar el Día del Padre con usted. No traemos nada material, solo nuestras ganas de estar con nuestro papá. María Fernanda agregó, papá, ¿podemos cocinar juntos como cuando éramos niños? Quiero hacer esa sopa de lentejas que usted nos enseñó. Y Sebastián, mi bebé, que ya es un hombre de 40 años, me dijo, papá, solo queremos pasar el día charlando, recordando los buenos momentos y creando nuevos recuerdos. Pasamos todo el día juntos. Cocinamos, hablamos, reímos.
Hasta lloramos un poco recordando a Carmen. Por primera vez en años, se sintió como una familia de verdad. Pero ¿sabes qué fue lo más hermoso? Que ninguno mencionó la plata, ni una sola vez. Solo hablamos de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos, de nuestro futuro como familia. Al final del día, cuando ya se iban, Diego me abrazó y me dijo, Papá, muchas gracias por no rendirse con nosotros. Muchas gracias por enseñarnos, aunque de la manera más dura, lo que realmente importa en la vida. María Fernanda me besó la frente y me dijo, Papá, usted nos salvó de nosotros mismos. Si no hubiera puesto esos límites, nosotros habríamos seguido siendo unas personas horribles. Y Sebastián, con lágrimas en los ojos, me dijo, Papá, ahora entiendo por qué usted tomó esa decisión. No nos estaba castigando, nos estaba educando, nos estaba devolviendo el alma que habíamos perdido. ¿Los he perdonado completamente? Sí, pero no un perdón ingenuo, sino un perdón inteligente. Un perdón que viene acompañado de límites claros, de respeto mutuo, de honestidad total. Ahora ellos vienen a visitarme por turnos cada fin de semana, no para pedirme nada, sino para darme su tiempo, su cariño, su compañía. Diego me ayuda con las reparaciones de la casa. María Fernanda viene con sus estudiantes de danza a hacer presentaciones en el parque del barrio. Sebastián me cuenta historias de su trabajo y me pide consejos sobre cómo ser un mejor policía. ¿Y la plata? La plata se está acabando, como tenía que ser. Ya gasté casi todo en las donaciones y en mi nueva casa. Me quedan como 15 millones para vivir mis últimos años. Y eso me parece perfecto. Porque aprendí algo muy importante. La plata que se acaba es la que verdaderamente se disfruta. La plata que se guarda por miedo nunca trae felicidad. También aprendí que los hijos pueden cambiar, pero solo si uno tiene el valor de ponerles límites. Solo si uno tiene el valor de decir no cuando es necesario. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para encontrar la paz. Ahora, cuando me acuesto todas las noches en mi cama cómoda, en mi casa bonita, rodeado del cariño sincero de mis hijos, pienso en ese miércoles de marzo, cuando se cantaron los números 8-6, 4-15, 20-25. No me gané solo 127 millones de pesos. Me gané algo mucho más valioso. Me gané el respeto de mis hijos. Me gané mi propia dignidad. Me gané la oportunidad de vivir mis últimos años en paz. Y si mañana me muriera, me iría tranquilo sabiendo que mis hijos aprendieron la lección más importante de sus vidas. Que el amor verdadero no se compra, no se vende, no se negocia. Simplemente se da, se recibe, se cuida y se respeta. Esta es mi historia completa. La historia de Carlos Mendoza, un viejo que se ganó la lotería 4 veces. Una vez con dinero, otra vez recuperando su dignidad, la tercera recuperando a sus hijos, y la cuarta descubriendo que la familia verdadera se construye con amor, respeto y límites claros. Y tú que me estás escuchando desde cualquier rincón de América Latina, desde cualquier país donde se hable nuestro hermoso idioma español, quiero que sepas esto. Tu historia todavía se está escribiendo. Todavía tienes tiempo de poner límites, de exigir respeto, de encontrar la paz. No esperes a ganarte la lotería para descubrir quién te quiere de verdad. No esperes a ser millonario para exigir que te traten con dignidad. No esperes a ser viejo para valorar lo que realmente importa. Hazlo ahora. Hazlo hoy. Hazlo mientras tienes tiempo, mientras tienes salud, mientras tienes la oportunidad de cambiar tu historia. Porque la vida es como la lotería. Nunca sabes cuándo van a cantar tu número. Pero a diferencia de la lotería, en la vida el premio más grande no se compra con plata. Se construye con decisiones correctas, con amor propio, con dignidad. Yo tardé 74 años en aprenderlo. Espero que tú no tardes tanto. Desde mi casita en Barranquilla, con el corazón lleno de gratitud y los ojos llenos de esperanza, me despido de ti. Recuerda siempre, eres más valioso de lo que crees, mereces más respeto del que recibes, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Esta fue la historia de Carlos Mendoza, una historia de abandono que se convirtió en historia de redención.
Una historia de dolor que se convirtió en historia de sanación. Una historia de dinero que se convirtió en historia de amor. Y ahora esa historia es también tuya. Úsala, apréndela, vívela. Hasta la próxima, mi querido amigo. Hasta la próxima historia que nos una a través de estas palabras que viajan por el aire y llegan directo al corazón. Que Dios te bendiga, que la vida te sonría y que nunca tengas que elegir entre el dinero y la dignidad. Porque cuando uno elige la dignidad, siempre gana. Siempre, qué susto. Pero ahorita no puedo viajar. Tengo que entregar un proyecto muy importante el lunes. Apenas termine trato de ir a verlo. Mientras tanto, cuídese mucho. Y colgó. Llamé a María Fernanda. Ay, papá, qué terrible. Pero mi hijo Santiago está con fiebre alta y no lo puedo dejar. Además, tengo una presentación muy importante esta semana. En cuanto pueda, bajo a Barranquilla. Y también colgó rápido. Llamé a Sebastián. Papá, qué mal. Pero estoy de servicio especial. No puedo pedir permiso porque estamos en un operativo contra el narcotráfico. Cuando termine el operativo, pido vacaciones y lo voy a ver. Y él también colgó. ¿Sabes lo que sentí en ese momento? No fue tristeza, no fue decepción, fue algo mucho peor. Fue la comprensión total de que había fracasado como padre o que ellos habían fracasado como hijos. Me quedé solo en esa cama de hospital durante 7 días, completamente solo. Las enfermeras me preguntaban, ¿dónde están sus hijos, señor Mendoza? Y yo inventaba excusas. Vienen mañana, están de viaje, van a llegar en la tarde, pero nunca llegaron. Una enfermera joven que se llamaba Patricia me traía el desayuno y me preguntaba por qué estaba siempre solo. Un día no pude más y le conté la verdad. ¿Es que mis hijos están muy ocupados con sus vidas? Le dije tratando de no llorar. Ella me agarró la mano y me dijo, Don Carlos, usted no merece estar solo. Se ve que es una persona muy buena. Cuando salí del hospital, doña Mercedes me estaba esperando en la puerta con una sopa de pollo. Don Carlos, me enteré de que estuvo enfermo. ¿Cómo es posible que sus hijos no vinieran? Me senté en mi mecedor y por primera vez en años lloré delante de alguien. No sé qué pasó, doña Mercedes. No sé en qué me equivoqué. Ahí entendí algo que no quería aceptar desde hacía tiempo. Mis hijos se habían olvidado de mí. El papá que se desveló por ellos durante 15 años, que trabajó doble turno para pagarle la universidad, que nunca se compró ni una camisa nueva para que a ellos no les faltara nada, ya no existía para ellos. Pero entonces pasó algo que cambiaría todo para siempre. Algo que me haría ver la verdadera cara de mis hijos. Durante los últimos 5 años había empezado a jugar la lotería, específicamente el baloto que se juega los miércoles y sábados. Siempre jugaba los mismos números, las fechas de nacimiento de mis muchachos. 8-6-4. Esos eran los días que nacieron Diego, María Fernanda y Sebastián. Y 15-20-25. Esos eran los días del mes en que llegaron a este mundo. Los números de mis hijos, porque a pesar de todo, ellos siempre fueron mi fortuna más grande, mi premio más valioso, mi razón de vivir. Cada boleto que compraba era como una oración. Dios mío, si algún día me toca algo, que sea para ayudar a mis muchachos si me necesitan. Pero ¿sabes qué era lo más triste? Que llevaba 5 años jugando esos números y ninguno de mis hijos sabía. Porque hacía 5 años que no teníamos una conversación lo suficientemente larga como para que yo les contara ese detalle de mi vida. Sin embargo, el destino me tenía preparada una lección que nunca podré olvidar. Todos los miércoles y sábados por la noche, veía el sorteo en el canal RCN, sentado en mi mecedor de siempre, con una taza de café aguado porque era lo único que me podía permitir después de pagar todos los servicios. Nunca había ganado nada, ni siquiera los 5,000 pesos del premio menor. Pero seguía jugando con fe, con esperanza. El miércoles 15 de marzo de este año, estaba viendo el sorteo como todas las semanas. Tenía mi boleto en la mano, un boleto que había comprado esa tarde en la tienda de Don Joaquín, pagando los 7,000 pesos con monedas de 500 y de 200 que había juntado durante 2 semanas. La presentadora, una muchacha muy bonita de cabello rubio, empezó a cantar los números con esa voz alegre que ponen siempre. El primer número de esta noche es el 8. Mi corazón dio un saltito. El segundo número es el 6.
Sentí como si me subiera la temperatura. El tercer número es el 4. Ya mis manos empezaron a temblar. El cuarto número de la noche es el 15. El quinto número es el 20. Y el último número, el que completa los 127 millones de pesos de esta noche, es el 25. Pero lo que pasó después de darme cuenta de que había ganado me enseñaría la lección más importante de mi vida. Al principio pensé que me había vuelto loco, que estaba soñando, que mis oídos me estaban engañando. Miré mi boleto, conté los números uno por uno, miré la televisión, volví a contar los números. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar otro infarto. Me paré del mecedor, me senté, me volví a parar. Caminé por toda la casa gritando, «¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!». Mis piernas me temblaban como si tuviera Parkinson. Las manos me sudaban tanto que el boleto se me estaba mojando. Corrí a la casa de doña Mercedes, aunque ya eran las 10 de la noche. Toqué su puerta como un loco. Doña Mercedes, por favor ayúdeme. Creo que me volví loco». Le grité cuando me abrió en bata y pantuflas. «Don Carlos, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal otra vez?», me preguntó asustada. «Doña Mercedes, por favor revíseme este boleto», le dije temblando como una hoja. «Creo que me gané la lotería, pero no puede ser cierto». Ella prendió la luz de la sala, se puso los lentes, miró el boleto, miró la televisión donde todavía estaban repitiendo los números ganadores. Volvió a mirar el boleto. Se le abrieron los ojos como platos. «Don Carlos», me dijo agarrándose el pecho y sentándose en el sofá. «¿Estoy leyendo bien? Aquí dice 127 millones de pesos colombianos». Esa noche ninguno de los dos pegamos el ojo. Nos quedamos despiertos hasta que amaneció, tomando café, mirando el boleto cada 5 minutos para asegurarnos de que era real, hablando de lo que significaba esto. Y entonces doña Mercedes me dijo algo que me heló la sangre. «Don Carlos, ahora sí sus hijos van a venir a visitarlo». En ese momento entendí que mi vida estaba a punto de cambiar, pero no de la manera que yo esperaba. Al día siguiente, viernes 17 de marzo, fuimos al Banco Bancolombia del centro de Barranquilla. Doña Mercedes me acompañó porque yo estaba tan nervioso que no era capaz ni de caminar derecho. El gerente, un señor joven de como 35 años que me trató con mucho respeto, revisó el boleto. Lo pasó por varias máquinas, consultó en el sistema de la Lotería Nacional. «Señor Carlos Mendoza», me dijo con una sonrisa enorme, «es un honor felicitarlo. Usted ha ganado el premio mayor del baloto, 127.800.000 pesos colombianos». 127.800.000 pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que había soñado tener jamás. Suficiente dinero para vivir como un rey el resto de mis días. Pero ¿sabes cuál fue mi primer pensamiento? No pensé en qué me iba a comprar. No pensé en irme de viaje. No pensé en cambiar de casa. Pensé en mis 3 hijos. Ahora sí van a venir a buscarme, pensé. Y me dio una tristeza tan profunda que me entraron ganas de llorar ahí mismo en el banco. Porque sabía que iban a venir, pero por las razones equivocadas, y lo que pasó esa misma tarde confirmó todas mis sospechas. El gerente me explicó todo el proceso, los impuestos que tenía que pagar, las opciones de inversión, las recomendaciones de seguridad. «Señor Mendoza, le recomiendo que no le cuente a mucha gente sobre este premio. Desafortunadamente, cuando las personas se enteran de que alguien ganó la lotería, empiezan a llegar con todo tipo de solicitudes». Qué profética resultó siendo esa advertencia, porque esa misma tarde empezaron las llamadas, y fueron exactamente como me lo había imaginado. Pero antes de contarte cómo reaccionaron mis hijos, déjame preguntarte, ¿tú qué harías si después de 5 años de abandono, tus hijos aparecieran de repente el mismo día que te ganas la lotería? La primera llamada fue de Diego, a las 4:30 de la tarde. Hacía exactamente 8 meses y 12 días que no hablábamos, porque yo llevaba la cuenta de cada día que pasaba sin escuchar la voz de mis hijos. «Papaíto lindo», me gritó con una alegría que no había escuchado en años. «¿Cómo está mi viejo querido? Qué alegría escuchar su voz».
Estaba pensando mucho en usted, papá. Me siento muy mal por no haberlo llamado antes. Fue como escuchar a un actor malo representando el papel de hijo cariñoso. Pero lo que me dijo después me confirmó todas mis sospechas. Diego, qué bueno escucharte, le dije tratando de sonar normal. Papá, tengo una noticia increíble que darle. Pedí vacaciones especiales en el trabajo para este fin de semana. Voy a viajar a Barranquilla para pasar tiempo con usted. ¿Hace tanto que no nos vemos? Quiero que conversemos, que me cuente cómo ha estado, que compartamos como antes. Como antes. Qué ironía. Como antes era cuando él tenía 8 años y yo me quedaba despierto toda la noche cuidándolo cuando tenía fiebre. Como 2 horas después sonó el teléfono otra vez. Era María Fernanda. Tampoco hablábamos desde hacía más de 6 meses. Papito hermoso, mi papá adorado, me gritó con esa voz dulce que usaba cuando era niña y quería que le comprara algo. ¿Cómo está mi papá lindo? Lo he extrañado muchísimo, pero muchísimo. Hola Fernanda, qué alegría escucharte. Papá, tengo que contarle algo maravilloso. Cancelé todos mis compromisos del fin de semana. Mañana mismo me voy en el primer bus para Barranquilla. Necesito ver a mi papá, abrazarlo, pasar tiempo juntos. Hace mucho que no tenemos una conversación larga. En la noche, como a las 9, me llamó Sebastián. Con él hacía aún más tiempo sin hablar, como 10 meses. Papá, papá, me gritó como si fuera el hijo más cariñoso del mundo. Qué alegría escuchar su voz. He estado pensando mucho en usted. Me siento terrible por no haberlo llamado antes. Sebastián, hijo, qué bueno que llames. Papá, hice algo increíble. Pedí vacaciones de emergencia. Le dije a mi comandante que tenía una situación familiar muy importante. Esta misma noche salgo en bus para Barranquilla. Necesito ver a mi papá. Necesito abrazarlo. Necesito que sepa que estoy aquí para usted. ¿Sabes qué fue lo más sospechoso de todo? Que los tres me llamaron el mismo día. Los tres pidieron permisos especiales. Los tres dijeron exactamente las mismas frases sobre extrañarme. Al principio no voy a mentir. Me emocioné. Mis muchachos no se habían olvidado de mí, pensé. Tal vez han estado ocupados de verdad. Tal vez yo estaba siendo injusto con ellos. Pero después me puse a pensar, ¿tanta casualidad? 5 años prácticamente sin venir a verme, casi un año sin llamar, y justo el día después de que sale la noticia del premio en el periódico El Heraldo de Barranquilla, todos me llaman el mismo día. Todos pidieron permisos especiales. Todos se acordaron de que me extrañaban muchísimo. Porque sí, la noticia había salido en el periódico. En la página 12 de El Heraldo del viernes había una nota que decía: Carlos Mendoza García, jubilado de 74 años, residente del barrio Boston de Barranquilla, ganó el premio mayor del baloto por valor de 127.800.000 pesos. La vida me estaba poniendo la prueba más difícil de todas: descubrir si mis hijos me querían a mí o querían mi dinero. Y lo que pasó cuando llegaron me dio la respuesta más dolorosa de mi vida. El sábado por la mañana llegó Diego, pero no venía como el Diego de antes, como el muchachito sencillo que se había criado en mi casa. Venía vestido con un traje elegante, zapatos de cuero fino, reloj costoso, perfume que se sentía desde lejos. Traía un ramo de flores enormes y una caja de bombones importados. ¡Papá!, me gritó cuando abrí la puerta, y me abrazó de una manera que me resultó extraña. Era un abrazo calculado, un abrazo de telenovela, no el abrazo espontáneo de un hijo que extraña a su papá. Diego, qué alegría verte, le dije, aunque algo en mi estómago me decía que algo no estaba bien. Papá,